Hola, buenas tardes. Vamos a continuar. Veamos el número 2, el módulo número 2. Es referente a las disposiciones generales. ¿Sabes qué? Eso es lo que me está poniendo con los módulo 2, disposiciones generales. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a conocer las 3P de la obra pública. Planeación, programación y presupuestación. ¿Sí? Recuerden que esas son las primeras etapas del ciclo de vida de una obra o de un servicio relacionado. ¿Sí? En la planeación vamos a verlo, lo que dice en el artículo 17, la programación y la presupuestación, lo vamos a checar en el artículo 21 de la ley. Vamos a ver entonces, las 3P de la obra pública. Adelante, arquitecto Celestino. Dice, primera etapa, las 3P de la obra pública: planeación, programación, presupuestación, analizadas desde la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas en el título primero de las disposiciones generales, capítulo único, artículo del 1 al 26. Muy bien. Ahora sí, señores, ¿traen su ley? A ver. Todos vamos a buscar su ley. Saquen su ley. Sí. Se les había comentado que ve que trae la ley. Sí, que traerla. Bien. Se volvió a desconectar. Pero no tengo. Vamos a ver tu presentación. No, me botó ahorita. Es que no sé qué está haciendo. No sé qué está. Sí, sí, me botó esto de aquí. Espérame. Ya me metí a mi cobertura. Sí, no sé qué onda. Pues es que estás conectada a internet, Félix. No, pero antes, por eso me conecté, porque aprovecho. Vamos a ver esto, vamos a cerrar esto. Sí se descargó, ¿no, verdad? No.
Creo que sí. Sí, ahí, perdón. Vamos a ver las caras. Mantenerlas aquí. Con alcances, numérico, ingresos, medios, problemas, aquí estamos. El reglamento. Aquí está, ahorita. Sí. Reglamento. Se supone que sí estaba aquí. Okay. Se supone que aquí me tengo que conectar a este. De este me botó, ¿no? Ese es el que tengo que estar conectado para esto. Y de repente me botó. Listo, ya estás conectado. Ya está. Permíteme, vamos a conectar. Pero yo creo que solo vas a tener que quitar esta sección, ¿no? ¿Vale? Vas a tener que quitar esta No, se edita. ¿Se editó? 70-57. 70-57. Listo. Ok. Gracias. Sí. ¿Ya, verdad? No, ¿Sí? Bueno, señores, continuamos con la presentación. Vamos a empezar con el módulo 2 de las disposiciones generales. Es la etapa de la planeación, programación y presupuestación, bien conocidas como las 3 P de la obra pública, ¿sí? Estas 3 P van a estar analizadas desde la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el título primero de las disposiciones generales, capítulo único, del artículo 1 al artículo 26, ¿sí? Okay. El tema de la planeación lo veremos puntualmente en el artículo 17 y en el de programación y presupuestación en el artículo 21. Ahora sí, señores, por favor, tengan a la mano su ley. ¿Ya la tienen? sí. ¿Sí? Sí. Sí. Vamos a empezar. Ingeniero. Estamos cambiando. Esta es la ley que tiene la última reforma del 11 de agosto del 2014. ¿Vale? Empezamos con el título primero de las disposiciones generales, capítulo único. Artículo 1. La presente ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas que realicen. Ya vimos anteriormente en el marco normativo que, bueno, la ley emana del 134 y que tiene ciertas características a cumplir. Ahora, en el artículo número 1 nos habla quiénes deben de realizar o quiénes están obligados a hacer uso y la aplicación y la interpretación también de esta ley. Primer punto, ¿cuáles serían la primera fracción, por favor? ¿Quién es la primera que debe de realizar y aplicar esta ley? A ver. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República. Ajá. El número 2. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Estado del Ejecutivo Federal. El número 3. La Procuraduría General de la República. Número 4. Los organismos descentralizados. Número 5. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal. Ujú. Y 6, las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, no quedan comprendidos para la aplicación de la presente ley los fondos previstos en el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal. Muy bien. Ahí vamos a hacer una pausa, señores. Vamos a revisar esto. Perdón, Dígame. ¿te hago una pregunta? Sí, claro. ¿Cuáles son los organismos descentralizados? A eso vamos. A eso vamos. ¿Vale? Bueno, los organismos descentralizados. Estos 6 fracciones que marca el artículo número 1 se desprende de la ley orgánica de la administración pública. ¿Quién es la ley orgánica de la administración pública? Nos regresamos y aquí vamos a verlo. Ajá. Dice el artículo número 1 es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134. Ujú. ¿Quiénes deben de realizarla? De acuerdo a la ley orgánica de la administración pública, son, por un lado, la administración pública federal paraestatal, que son 79 organismos descentralizados. ¿Quiénes son los descentralizados? ¿Alguien sabe quiénes son los descentralizados? Pues como definición, ¿no? Pero, por ejemplo, el organismo que administra los sistemas de agua potable en los municipios, ¿no? Ujú. ¿No? Ujú. ¿Quién da más? Se abren las apuestas. ¿Mm? A ver, piénsenle, señores, a ver quiénes son. Hay que esforzarnos un poco. No sé, se me ocurre uno. Pemex. No. Pemex es una empresa productiva. Pemex, la CFE, son empresas productivas del Estado. Ujú. En ellas no aplica esta ley. ¿No? Ya lo encontraste, a ver qué son las empresas descentralizadas. Es aquel que no depende jurídicamente del gobierno central y que tiene ciertas competencias y facultades autónomas, Ujú. aunque funcione bajo la órbita estatal. Dicho organismo puede haber sido creado por un decreto del Poder Ejecutivo o por iniciativa del Congreso, Ujú. funcionando incluso, aunque no en todos los casos, con recursos públicos derivados directamente por la administración central. Para poder entender mejor el sentido y la esencia de los organismos descentralizados, se hace necesario conocer a fondo algunas principales señas de identidad. Entre estas se encuentran las siguientes. En todo momento se crean bajo lo que sería el paraguas de un acto tipo legislativo. Cuentan con personalidad jurídica propia. Poseen una red de oficinas y dependencias de diversa índole. Disponen de una estructura administrativa interna, así como de los pertinentes órganos de administración y representación que les son necesarios para el desarrollo de sus funciones. Tienen personalidad, actividad, objeto y, por supuesto, patrimonio. En concreto, se establece que los organismos descentralizados se ponen en marcha por 3 objetivos o misiones diferentes: para prestar un servicio social o público, para acometer estrategias relativas a áreas estratégicas
o para aplicar recursos de finalidades de asistencia. Es importante subrayar, además de todo lo expuesto, que aunque estos organismos cuentan con su autonomía, eso no impide que estén sujetos a la vigencia o control de lo que es la administración pública central. Es decir, ¿le suena ISSSTE, IMSS? ¿Sí? Esos son los organismos descentralizados. Ahí dice 79. Así es. En todo. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, son 79. ¿Sale? Empresas con participación estatal son aquellas empresas que tienen dentro de su portafolio de dinero del gobierno. Un porcentaje, 50, 60%, son ingresos por parte del gobierno. ¿Sí? Instituciones nacionales de crédito, ¿cuáles podrían ser? Los bancos, ¿no? Banobras, exacto. Banobras, exacto. Banobras, que es el banco, ¿qué es? Nacional de Obras y Servicios Públicos, ¿no? Banobras. Tal vez podría ser los consejos de administración de petróleos mexicanos. ¿Sí? Los fideicomisos, ¿sí? ¿Qué es un fideicomiso? ¿Alguien sabe qué es un fideicomiso? Pues es una organización que se forma para administrar el dinero en una obra. Pues es el depósito de dinero, ¿no? En un fondo de donde se van a estar administrando para la ejecución de una obra. Así es. ¿Sí? A ver, ¿qué otro tenemos? También las secretarías. ¿Cuántas secretarías tenemos? Dicen que 18. Aquí dice. 18 secretarías de Estado. Ajá. Por ejemplo, mencionamos alguna. ¿Cuál les gusta? Comunicaciones y transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Educación Pública. Así es. ¿Secretaría de quién? De Energía, Secretaría de Economía. La Función Pública. ¿Sí? La otra es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. ¿Quiénes son estas personas? Si nos regresamos a la presentación, igual a la ley, son las unidades administrativas de la Presidencia de la República. Van a ser todos aquellos equipos de trabajo que va a requerir la Presidencia de la República como apoyo, asesorías o para estudios técnicos, ¿sí? Que van a estar girando en torno a él para apoyarlo en las decisiones del país, ¿sí? Ahorita no tengo así uno a la mano, pero podrían ser grupos de estos. Yo no estoy muy metida en la administración pública, pero son estos personajes, ¿no? Bueno, a todos estos están descritos en la ley orgánica y ustedes los pueden revisar y ya ver a detalle quiénes son cada uno y sus funciones. ¿Sí? ¿Es la ley orgánica federal? No, la ley orgánica de la administración pública. Ahora, la ley orgánica de la administración pública, su objeto es la administración precisamente económico-administrativo de todos los que participan para organizar un país, ¿no? Bueno, siguiente, estamos en el capítulo, seguimos en el artículo 1. Dice, ¿quiénes más deben de ejercer esta ley? Adelante. Las personas de derecho público de carácter federal, con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley solo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control. Estamos hablando de quién, del funcionario, ¿no?
Pues sí, personas con derecho público federal. Dice que aplicarán los criterios y procedimientos previstos en la ley. Correcto. Solo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos sujetándose a sus propios órganos de control. ¿Sí? De hecho, aquí estos artículos del 1 al 26 son directamente para las personas que son funcionarios públicos. Del 27 para allá, ya es para todo el mundo, ¿no? Después, ¿qué sigue, José Luis? Las obras públicas, ¿sí? Uh-huh. Y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento. Tal es el caso de Pemex, la CFE, ¿no? Ellos tienen sus propias leyes. De hecho, no sé si recuerdan en las normas jurídicas del 134 hay otro artículo donde se desprendía la ley de petróleos, hidrocarburos. Sí, no, pero, entonces, ¿cuál es la injerencia o cuál es la facultad o hasta dónde llega, ahora sí que la ley federal o el régimen federal a intervenir en el caso específico de Pemex? A ver, plantéenmelo otra vez porque No me he explicado bien. Pemex es libre, soberana, por lo que entiendo, actúa por sí mismo. ¿Qué injerencia puede tener el gobierno federal sobre Pemex? ¿Qué injerencia puede tener el gobierno? ¿Qué mando? ¿Hasta dónde puede Pemex? No, el gobierno federal sí, lo que pasa es que no aplica la ley de obras públicas, aplica Su propia ley. Ok, sí, nada más como normatividad. sí. Porque es muy específica, los trabajos de Pemex son más especializados. ¿Sí? Ahora, el siguiente párrafo, por favor. Los contratos que celebren las dependencias con las entidades o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, con alguna perteneciente a la Administración Pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de la aplicación de esta ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento. Es decir, cuando las dependencias, hay contratos entre dependencias, ¿no? Que pueden hacerlas entre ellas, convenios, y que por alguna razón justificada o soportada, alguna dependencia no pueda ejercer sus trabajos, hacen los convenios. En este caso, ahí no aplica la ley, ¿sí? Por ejemplo, es muy común el caso de en las obras que se hacen por caso fortuito. Hay un evento de causa mayor por naturaleza. ¿Cuántas veces no llega el ejército a levantar casas, demoler, ayudar? Entonces, ese tipo de convenios, ¿sí? Que apoyan. Y a lo mejor el Sedena le apoya a quién, a la Secretaría de Energía, por ejemplo, ¿no? A levantar, no sé. Es el tipo de convenios a los que se refiere. El siguiente párrafo, por favor. Perdón, pero no sé si lo pudieses poner en la pantalla porque no sé que supuestamente, no sé por qué es una palabra. Estaba cargando ya, ¿no? Podría comentar. Ya está. Siguiente. Estamos en los contratos. No sujetará. No estarán sujetas a las disposiciones de esta ley las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados en los términos de la legislación aplicable cuando estos las lleven a cabo. Las concesiones.
¿Por qué crees que no apliqué ahí la ley posibles? Las obras que deben ejecutarse para que Precisamente porque son parte de una concesión, entonces ya tienen un lineamiento específico para ello. Entonces es tener, por decirlo, estar invadiendo otra actividad. ¿Será No es porque es particular. porque ya hay recursos privados, ¿no? Ya no todo ya es de recursos provenientes del gobierno, ¿no? Más bien ningún recurso, ¿verdad?, del gobierno, es particular, entonces ya no aplica esta ley. Los recursos, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que la definición de lo que era obra pública está muy claro, ¿no? Sí. Toda aquella que se ejerce con recursos públicos a cualquier nivel. En el momento que está concesionado, Ya pasa a otro carácter. ¿no? Listo. Siguiente punto, por favor. Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y amortizaciones programadas estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme a sus facultades constitucionales, la Ley de Deuda, la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias aplicables en lo relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de contratación y ejecución, así como las condiciones de difusión pública. Se atenderán conforme a la presente ley y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. O sea, todas las obras asociadas que requieren de inversión a largo plazo y amortizaciones programadas también no aplica. ¿Tenemos algún ejemplo aquí en la empresa de este tipo? Sí, yo sepa, ¿no? de las concesiones, sí, pero De las de amortización a largo plazo. Sí, es la que tenemos nosotros, que es la operación de mantenimiento menor. Sí, así que, pero es asociación, no, la inversión es privada y después está ahora sí concesionada y se está pagando con los mismos recursos que están entrando de lo que es la operación. Y se está amortizando ahora sí que los intereses. No sé si cabe ahí, claro, ese es el punto. Sí. También están, no precisamente en este punto, pero en el anterior se me ha pasado, lo que se llaman los proyectos de llave en mano. ¿Cómo se llama? Y ya ves, ¿no? Pero eso es cuando implica todo, ¿no? Implica todo. Sí, en este caso, pues sí, ICA hizo el proyecto, hizo la obra, en el caso de la autopista de la Puerta de Catepec, y después se licitó lo que era la operación de mantenimiento. Así es. Bueno, siguiente. Seguimos, arquitecto, por favor. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiera este artículo. Muy bien, aquí en el artículo primero, en su casi antepenúltimo párrafo, nos da el argumento para que nosotros podamos, para ejercer nuestro trabajo como supervisores, pedirle a las dependencias, entidades, sus pobalines, porque ellos están obligados, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento los lineamientos generales al que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. O sea, todos deben de tener sus pobalines y por tanto nosotros tenemos que solicitarlos para cuando elaboramos una propuesta, cuando ejecutamos una obra o un servicio o cuando supervisamos. A ver, tengo una pregunta, ¿por qué
casi el 98% de licitaciones que se llevan a cabo están regidas por la ley de obras públicas y servicios nacionales. En ningún caso como documentos para la licitación dan los programas. En ningún caso. Es que ustedes los tienen que solicitar. Ustedes tienen que solicitarlo. O sea, hay muchas dependencias que no los hacen, pero ustedes tienen que solicitar esa información. ¿Vale? Sí. Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos de cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto de este ordenamiento. ¿Sí? Artículo número 2. Celestino, por favor, ¿puedes apoyarnos? El artículo 2, para los efectos de la presente ley se entenderá por 1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso es muy importante, ¿eh? Acuérdense de eso. Ajá. 2. Compranet, el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado, entre otra información, por los programas anuales en la materia de las dependencias y entidades, el registro único de contratistas, el padrón de testigos sociales, el registro de contratistas sancionados, las convocatorias a la licitación y sus modificaciones, las invitaciones a cuando menos 3 personas, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, ¿sí le sube, por favor? Los testimonios de los testigos sociales, los datos de los contratos y los convenios modificatorios, las adjudicaciones directas, las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado Estado y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación. Okay. Creo que hasta aquí todos sabemos qué se expone en Compranet, ¿no? Pero aquí hay algo, que entonces no nos podemos dar el lujo de desvelarnos por un concurso. Con en la fracción 2 del capítulo, del artículo 2, aquí se cae toda nuestra, ¿cómo se le puede explicar? Nuestra justificación de hacer nuestros concursos con tiempos muy cortos. Aquí hay algo muy importante. Dice que en Compranet se debe que se publican todos los programas anuales en materia. O sea, tienen los elementos, señores, para hacer su chamba con tiempo. Ustedes tienen la herramienta a través de Compranet de revisar cuáles son los programas en materia para que vean cuáles son las próximas licitaciones que van a hacer o que pueden ver. Y a partir de eso, ir haciendo su planeación para sus propuestas. O sea, es que me desvié, perdón, pero con esto se cae. Sin embargo, aquí o sea, yo lo entiendo como dentro de lo posible, ¿no? Porque partes de la política gubernamental fundamentalmente, y llámale como quieras, ¿no? Pero finalmente es la política en todo el país. Entonces son posibles y no dejan de tener un aspecto general. Cuando ya llegas a este punto ya te dicen, bueno, pues es tal tramo, de tal lado a tal lado. Muchos programas del Estado donde vienen así genéricamente en un término muy general, no vienen muy particularizados de lo que yo he visto. O sea, no me dicen un tramo de autopista, no me dicen tal puente. Sí, pero te dicen el programa y te dicen dónde va a haber el trabajo, dónde van a licitar ese año. ¿Estás de acuerdo? Entonces tú, en base a eso, tú ya tienes que ir planeando y programando tu propuesta, porque verificas varios elementos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estaba viendo pues el programa de Compranet
A ver si viene la fecha, ¿no? O sea, la fecha en que va a salir. Cuando menos, si no las fechas están en exactitud, sí te da el programa de las actividades que posiblemente van a desarrollarse ese año. Y tú con eso ya tienes una visión, Dice, el sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública a través de la unidad administrativa que determine su reglamento, la que se establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que se contenga. Fracción número 3, de las dependencias, por favor, ingeniero. Las dependencias, perdón, definición de dependencias. Las señaladas en las fracciones 1 a 3 del artículo 1. Que es todo lo que dice es la administración pública descrita en la ley orgánica. Ajá. Entidades son las mismas también, que son los organismos descentralizados, los fideicomisos y toda ¿cómo se llama? La Procuraduría General de la República también. Siguiente fracción, por favor. Tratados. Son los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos mexicanos asumen compromisos. Ok. Siguiente fracción. 6. Un contratista. La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. Ok. Licitante. Licitante. La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien invitación a cuando menos 3 personas. Es aquella persona física o jurídica que ya compró sus bases y que ya entregó su propuesta, ¿no? Para Sí, que sea licitante. Así es, ¿no? Hasta ahí todavía no es contratista. La siguiente fracción. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura. Las obras que tienen por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético. Muy bien. Siguiente fracción, por favor. Proyecto ejecutivo. El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficiente para que ésta se pueda llevar a cabo. Proyecto arquitectónico. Proyecto arquitectónico, el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros. Muy bien. Entonces, el proyecto arquitectónico, el proyecto de ingeniería, son parte del proyecto ejecutivo, con todas las memorias, con todos los estudios, con todo el soporte técnico, ¿no? Sí. Okay. Entidades federativas, por favor, ingeniero Celestino. Entidades federativas. Los estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuántas entidades federativas tenemos? Sí, son todos los estados, ¿no? Ok. Creo que esta cosa se brincó de página. Ok, vamos a la otra. Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras los siguientes conceptos. Y entonces viene ya todo un pliego de trabajos que son considerados obras públicas, ¿sí? En algún momento, sí quisiera yo mencionar,
que también por la ley de adquisiciones puedes hacer obra, ¿no? Pero es tratada de forma diferente, y solo por una razón. ¿Qué diferencia sería entre una obra contratada por la ley de adquisiciones y por la ley de obras públicas? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿O cómo se distingue? Esta es una pregunta que yo hacer. Se dice que de acuerdo dentro de los lineamientos de la función pública, se dice que obra pública es todo aquello que está pegado, cimentado al suelo. Y todo lo que es obra, que es permanente, que no está fija al piso, se puede contratar por la ley de adquisiciones. ¿Y cómo se...? Y eso los determina o lo va a diferenciar. Pero como una obra que no esté pegada al piso. Puede ser cualquier cosa que es permanente. Que se puede, que está un tiempo, se levanta, se quita, se Es temporal, pero como cuál. no sé, te gusta, yo me imagino, la infraestructura que se genera para hacer una obra, por ejemplo, ICA, en las presas. Se lleva todo un set de gentes, pero genera áreas de trabajo. Me parece es parte de sus indirectos, o sea, eso. O sea, pero, por ejemplo, en el ejército. No, bueno, es que no lo están contratando, o sea, Sí, ¿cuál pues, sería una obra efectiva, ¿no? Así A ver, ¿cuál se les ocurre? A lo mejor un estado de feria, puesto temporalmente. No, a lo mejor el adquirir bienes como automóviles, ¿no? No, eso es una adquisición, o sea, Eso eso es una adquisición. pero, o sea, Una obra una obra contratada. por adquisición. Pues, Algo temporal, a lo mejor, como dice el Un monumento. Lo puedo mover al gas de aquí para allá. por eventos, ¿no? Instalaciones que sean para eventos temporales, ¿no? Sí, cierto, perdón, me fui de repente a otro lado. Campamentos, ¿no? Eso es lo que quería decir, campamentos. No sé, o sea, no precisamente lo hace el ejército, ¿no? Pudiera ser una empresa privada y crear campamentos para dar algún servicio de auxilio, ¿verdad? Exacto. O sea, pero por ejemplo, un campamento sí está pegado a suelo, más que es temporal. No tiene cimientos. Está así. es que Sí. al Esto es estar relativo. parado ya es un cimiento, ¿no? Pues sí. Eso es relativo, pero de alguna manera la función pública te va a determinar bajo sus lineamientos si puedes o no puedes, de acuerdo a las características de la obra, lo puedes contratar por la ley de adquisiciones o por la ley de obras. Pero con sabemos cuándo. Pero esa es chamba del funcionario, Sí, ya. no es de nosotros, es de ellos. Sí. Tú nada más haces ver la convocatoria y dices, No me hagan mucho caso, Sí. yo estoy en un error. ajá, Pero supe que una línea del Metrobús se contrató por la ley de adquisiciones. Y sin embargo, pues están pegados el pelo. exacto. Es que hay que ver, porque a lo mejor la adquisición de los vagones, puede ser, Pero yo estoy hablando pero de la construcción de la de los rieles, de las terminales. o sea, lo que es la vía de circulación, pues, ¿no? Sí, eso no has terminado si todavía la vía, pues si le pueda subir una infraestructura importante. Te digo, Cambia todo. Pues sería cuestión de averiguarlo, pero hasta donde yo supe estaba contratado por la ley de adquisiciones. Ok. Ahora, también hay que considerar que a veces hay funcionarios que hacen cada cosa con las contrataciones que tú dices, ¿por qué hacen? ¿Por qué esto aquí y por qué esto allá? Enredan las cosas. Es el estilo actual, ¿no? ¿No? ¿Cómo podríamos nosotros tener así pues escrito cuándo es común y cuándo es común? O sea, tú nos dijiste, una obra por la ley de obras públicas, una obra que esté pegada al suelo. Es que hay que entrar a la ley de adquisiciones. Ajá. Mire, de hecho la ley de adquisiciones es muy parecida a la ley de obra pública. Lo que aquí es la diferencia es que la función pública
da esos lineamientos. Y esos lineamientos se los va a dar a la dependencia, al funcionario público que le solicita. Contratante. No el contratante, no. La que va a... bueno, sí. Bueno, de aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. Y entonces tenemos que dice que para efectos para esta ley, la obra pública es mantenimiento, son proyectos integrales, son trabajos de explotación, instalaciones de islas artificiales, trabajos de infraestructura agropecuaria, instalaciones de montaje, colocación y aplicación incluyendo pruebas de operación de bienes inmuebles. Es muy importante, ¿no? Las pruebas de operación. Las asociadas a proyectos de infraestructura que implican inversión a largo plazo, todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en forma específica por otras disposiciones legales, a las cuales le corresponderá a la función pública, ¿no?, dictaminar. Artículo número 4, Celestino, por favor. Para los efectos de esta ley, se consideran como servicios relacionados con las obras públicas los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta ley, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las vías y con las obras públicas los siguientes conceptos. Ok. De aquí todo lo que son servicios relacionados con la misma, pues es todo aquello que es necesario hacer, pero que no es palpable, ¿no? No es como la obra que la puedes tocar, no es todo aquello que es investigación, es de soporte, ¿no? Y dice, bueno, por aquí dice en la fracción 1, dice la planeación y el diseño, ¿no? Incluyendo trabajos que tengan por objeto diseñar, proyectar, calcular, ¿no? Dice que también puede ser el diseño, planeación y diseño en temas de arquitectura, urbanismo y de ingenierías. Los estudios técnicos de agrícola y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, topografía, geología, geodesia, geotécnica. Todos esos estudios son servicios relacionados. ¿Qué otros, Celestino? Bueno, ahí nos habla de los estudios económicos, de planeación de preinversión, factibilidad técnico-económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financiero, de desarrollo, restitución de la eficiencia de las instalaciones. En la que sigue, dice, los trabajos de coordinación, supervisión y control de obras. Ahí es un término. ¿Es correcto? Otro sería de laboratorio de análisis y control de calidad. Ese es otro. No puedo juntarlos, ¿verdad? ¿Es correcto mi apreciación? No puede porque son estudios. Ok. No, bueno, es supervisión ya hay en este caso. Pero, por ejemplo, dice los trabajos de laboratorio de análisis y control de calidad. Hasta ahí puedo contratar. En los trabajos de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales es otro tema. Es correcto, ¿verdad? Sí, pero sí se puede contratar en un solo contrato, supervisión, con trabajo de laboratorios de análisis y control de calidad, laboratorio de geotecnia, o sea, sí se puede contratar juntos. No, lo que esto quiere decir es que todos esos trabajos son servicios relacionados con la obra pública. Y que los puedes contratar bajo el esquema de esta ley. ¿Ok? Trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética, sistemas aplicados, etcétera. Dictámenes, peritajes, avalúos, auditorías, estudios aplicables a materias que regulan esta ley. Estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble. Estudios de apoyo tecnológico. Todos aquellos de naturaleza análoga. O sea, todo lo que sea necesario para la ejecución de una obra se convierte en automático en servicio relacionado. ¿Sí? Del 5, la aplicación de esta ley será
será sin prejuicio dispuesto en los tratados. ¿Qué nos dice eso, José Luis? O sea que sobre esta ley rigen los tratados. Así es. Pues, ¿se acuerdan de la pirámide? Que decíamos, está el 134 y luego decía tratados. Hay tratados internacionales que no te los puedes saltar. O sea, si vas a contratar una obra internacional, debes de observar primero el tratado, a ver qué dice, si no se contrapone con la ley. Ajá. Si se contrapone con la ley, tienes que aplicar el tratado. Así es. ¿Sí? Luego el siguiente. Será de responsabilidad de las dependencias y entidades mantenerla adecuada y satisfactoriamente asegurada las obras a partir del momento de su recepción. Y es un problema, ¿no?, muy común, ¿no?, de que a veces las contratistas no entregan en su momento por cualquier razón y luego las obras son saqueadas, ¿no? Y entonces cae en cancha de la contratista, ¿no? Pero en el momento que esta obra ya es recibida, recepcionada por las dependencias, entonces la dependencia está obligada a asegurar esas obras, ¿no? Aunque no esté todavía en función, pero ella la tiene que resguardar. Es muy importante. Entonces dice, es su responsabilidad de las dependencias. En la número 8 dice, la Secretaría de la Secretaría. ¿Quién es la Secretaría? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta ley para efectos administrativos. Entonces ya se contestaron su primera pregunta que veía en su cuestionario, ¿no? ¿Quiénes eran las que están facultadas, no? La Secretaría. Son tres nada más, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública. Ellas pueden interferir en la interpretación, ¿vale? Yo no puse una. Y luego tenemos, la Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría, cuando corresponda, la de la Secretaría de la Economía, y las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Siguiente artículo, por favor, José Luis. Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Función Pública. Okay. Que muy pocas dependencias o entidades lo llevan a cabo, ¿no? ¿De quién están hablando aquí en el artículo número 9? ¿Le suenan las pymes o...? Sí, pues sí, las pymes. Entonces, dice, la Secretaría de Economía dictará las reglas obviamente a la función pública para promover la participación de estas empresas nacionales y especialmente las micro, pequeñas y medianas. Para promover la participación. ¿Sí? O sea, ¿qué están haciendo aquí? Están reactivando, ¿no? Están haciendo que la economía, otra vez, que les den chamba a esas empresas, ¿no? Para que el tema monopolio, que bueno, ya con el tema de las APPs, pues ya, bueno. Dice, de lo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y la Secretaría de la Función Pública. Ahora sí, artículo número 10, ingeniero Ricardo. Artículo 10. En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta ley, se observen criterios que promuevan la modernización del desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades. Las facultades conferidas por esta ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos desconcentrados previo acuerdo delegatorio.
¿Qué Ok. quiere decir? Que pues, los titulares de dependencia son los facultados son los responsables de la contratación de las obras, ¿no? Y la aplicación de la ley. Y la prestación de las obras. Y dice, si se sale algo de algo que no haya considerado la ley de entre secretarías, responsabilidades, puede haber acuerdos delegatorios, ¿no? Sí. Luego viene artículo número 11, Celestino. Artículo 11. Este corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de que se trate. Ok. Hasta ahí, ¿alguna duda? Pues ahí están hablando del funcionario, ¿no? Él es el único responsable de que se aplique la ley, ¿no? Y que se lleven los procedimientos de acuerdo al 134, de acuerdo a la ley, para contratar y ejecutar las obras. Número 12. Ay, Dios. Artículo 12. En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, financiados con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta ley, y deberán precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. Así es. Entonces, todas las obras y servicios relacionados con las que sean financiadas con fondos provenientes de créditos extranjeros, sus lineamientos o las reglas para elaborarse la obra o el servicio relacionado tendrá que ser estudiado y evaluado por la Secretaría de la Función Pública y con la opinión de la Secretaría de Hacienda, para que estas reglas o estos parámetros específicos para esa obra se precisen en la convocatoria. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quién da más? Sí. ¿Sí? Artículo número 3. Artículo 13. Serán supletorias de esta ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo que corresponda el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Okay. Este artículo número 13 sí es importante para nosotros, porque si caemos en controversias y no nos podemos poner de acuerdo, pues vamos a ir a dar allá. ¿Sí? Entonces mejor, más vale hacer las cosas bien y hacer las cosas, ¿no? Llegar a acuerdos antes para no tener que llegar a estas supletorias de esta ley. Dice ahí, lo anterior sin perjuicio Del artículo 79 de la presente ley. y dices, ¿de qué es el 79? Fíjate. A ver, lo tienes por ahí. Ya lo voy a checar. 79. Ahí te va. La Secretaría de la Función Pública impondrá sanciones considerando: 1. Los daños o perjuicios que se hubieran producido con motivo de la infracción. 2. Carácter internacional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción. 3. La gravedad de la infracción. Y 4. Las condiciones del infractor. O sea, todo se refiere a cuando ya existe una anomalía. Y ya fuiste sancionado. Sí, primero me voy con mi ley de obras públicas. Y si no llegas a un acuerdo, ya pasando por este procedimiento, pues te vas al código civil. Aplica el código civil. 14, Celestino, por favor. Artículo 14. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios relacionados con las mismas, se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que
en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación y programación del conjunto. Y nos convemos a que se refiere la fracción 6, artículo 1 de esta ley. Se establecerán los términos para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las dependencias y entidades. 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta ley serán nulos previa determinación de la autoridad competente. La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el título 7º de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte. Okay. 16, por favor. Artículo 16. Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta ley. Sí. Pues, digo, como que es lógico, ¿no? Sí, ¿por qué voy a aplicar esta ley si estoy en otro país? Y sin embargo todavía dice, ¿no? Aplicando, ¿cuál era? 16, ¿verdad? Dice, se regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta ley. Ahí ya no entendí. Sí, si en aquella ley dice que apliques esta. Ah, bueno, ok. Cuando las obras y servicios pudieran de ser ejecutados o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional. Okay. Siguiente párrafo. En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por esta ley, las obras y servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los principios dispuestos por esta. Siguiente. En los supuestos previstos en los párrafos 1 y 3 de este artículo, para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por esta ley, tanto la justificación de la selección del contratista como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que se aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constatará en un escrito firmado por el titular del área contratante y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad o aquel servidor público en quien se delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en el servidor, en servidor público con nivel inferior al del director general en las dependencias o el su equivalente en las entidades. Pero sí se puede hacer lo que decíamos antes, un convenio, ¿no? Donde él puede delegar a otra persona esa responsabilidad por situación. Son acuerdos delegatorios. Así es, ¿no? Sí se puede. Sin embargo, aquí dice que tiene que ser él. ¿Qué pasa si por estoy inventando, ¿eh? Está enfermo y a lo mejor no puede escribir, qué sé yo, ¿no? No, eso no es ese tipo de causas. Más bien el tipo de causas es que, por ejemplo, a lo mejor una secretaría, por ejemplo, no pueda o no tenga las facultades para ejercer una obra. Entonces, ¿qué hace? Le hace el acuerdo delegatorio a otro secretario para que él ejecute mediante sus mecanismos ese trabajo. ¿Sí? Tiene que ser con el director, no con el supervisor, con el técnico. Sí, se refiere más o menos, se refiere a ese tipo de circunstancias. Sí, pero debe haber ahí la instrucción y por escrito. Claro, todo o sea, esto eso, viene ¿no? desde... El antecedente necesario para que pueda suceder. Ok. Título 2 de la planeación, programación y presupuesto. El 17 dice, en la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que pretendan realizar los sujetos a que se refieran las fracciones
del 1 al 6 del artículo 1, estas deberán ajustarse a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, institucionales y regionales y especiales que correspondan, así como las previsiones contenidas en sus programas anuales. Los objetivos y metas y previsiones de los recursos establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente. Todo esto es del funcionario, si se dan cuenta. Todo esto es del funcionario. A ver, ponte a hacer la chamba, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer el siguiente año? ¿Qué obras vas a hacer? Okay. Revisa el presupuesto de egresos, cuánto les toca, cuánto dinero hay, y de esto planea. De acuerdo a la Ley General de Asentamientos y a la Ley del Plan de Desarrollo Urbano, vas a planear y vas a determinar, vas a decirle qué obras vas a ejercer o cuáles vas a ejecutar. O sea, yo como dependencia ya estaré viendo, puedo ver. Además de esta tantito. Sí, perdón. Más bien debe ver, ¿no? Ay, ya me pasé. Aquí es. O sea, es responsabilidad de quién, El funcionario. del funcionario, tener en cuenta estos tres elementos para poder generar la planeación de las obras. O sea, el Plan Nacional ya salió. Ya está. Okay. Yo como responsable de la dependencia, pues, Tienes que revisar qué está previsto. ¿Cuánto dinero tengo para mi dependencia, verdad? O sea, ¿qué te van a dar? ¿Cuánto te van a dar ese año? Que tú previamente ya debiste haberlo hecho. Tú ya debiste haber planeado y haber solicitar el presupuesto que vas a requerir. Sí, y ya después en el Plan Nacional me sale, entonces que me pediste 10 pesos, pues no te voy a dar 8. No, ¿Puede ser? Bueno, Y ya de ahí ahora sí ya me digo, bueno, tengo 8 pesos, pues voy a decir con 8 pesos. no. El Plan Nacional de Desarrollo te dice las necesidades. O sea, mira, tú estás encargado de la delegación Tlalpan. De la delegación Tlalpan, ¿qué crees? Que tienes que unir una comunidad con otra comunidad. Es necesario un camino porque así ya lo requiere. O sea, el Plan Nacional y los programas sectoriales ya te dicen cuáles son los requerimientos de tu área que estás tú gobernando. Ahora, tú lo que tienes que revisar es ese Plan Nacional más el presupuesto de egresos, de cuánto se te va a destinar o cuánto hay, para que a partir de eso tú decidas, me alcanza para hacer la carretera de allá para acá, o me alcanza para hacer el puente. Y en base a eso, y en base a la Ley General de Asentamientos Humanos, tú vas a programar lo que vas a hacer para un año. Y en base a eso también solicitas también el presupuesto que vas a requerir para tu siguiente año. Son esas tres cosas básicamente lo que los funcionarios deberían de tener en cuenta. El 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajo sobre la materia de que se trata. En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá a la contratación, con excepción de aquellos que sean necesarios para su adecuación o actualización o complemento. Las entidades deberán de remitir a su coordinación del sector una descripción sucinta del objeto de los contratos en que estas materias se celebren, así como de sus productos. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas solo podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativamente o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. Es decir, para los servicios relacionados habrá servicios de investigación o de apoyo que la misma entidad pueda ejercerlos. Cuando por falta de gente, tiempo, presupuesto, elementos necesarios no lo puede ejercer, lo puede contratar. Así es. Que de hecho luego en los términos de referencia lo dicen, ¿no? En las bases de citación lo dicen.
Ujú. que se está contratando a la supervisión porque no tiene los recursos Necesarios. humanos. Para hacer el trabajo, ¿no? ¿En principales? Ese es el 18. Sí, pero ¿en qué? Y vamos en el segundo. Yo ya me iba a pasar al 19. Sí. Es el tercero. Cuando los contratos, No, te diría que cualquier persona. Sí, cualquier persona, las entidades Ah, sí. federativas. Y me sigo. Los municipios podrán promover y presentar a consideración de las dependencias y entidades estudios, planes, programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad sin que ello genere derechos o obligaciones a las mismas dependencias y entidades. Los estudios, planes y programas para la realización de las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan mediante disposiciones de carácter general las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes, programas asociados a proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, planes o programas a que se refiere el párrafo anterior su autorización negativa o, en su caso, las observaciones. Observaciones que formulen en relación a estos en un plazo que no excederá de 6 meses, contando a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o programa que correspondiente, sin que contra esta determinación proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado. Respecto de las propuestas respectivo, evaluará dentro de dicho plazo las condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran a fin de contar con el proyecto de obra correspondiente. sí, ¿qué nos están diciendo? De los programas, o sea, puedes tú como cualquier persona llegar con un estudio y planteárselo a la entidad de lo que se requiere en tu comunidad, Sí. pero tienes que llevarlo soportado, Sí. ¿no? Lo que no me parece es que diga ahí, porque creo que eso no es en ninguna ley está estipulado, que si yo, entidad, no te contesto, no importa, es que te lo rechacé. Aquí lo dice así. Sí. O sea, Cuando sí. en otras leyes te dice, si no te contesto, se da por aceptado. Se da por aceptado, sí. Ujú. No, aquí lo que está diciendo que si te ignora, ya te ignoró. Ya no se fue aceptado. ¿Por qué cree que hay tanta efervescencia a veces? Ujú. Artículo número 19. Eso es muy importante para nosotros que somos supervisores. Sí aplica para nosotros. A ver. Dice, las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos, de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles, sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista. Creo que todo esto sí lo dice en las bases de situación y términos de referencia. Claro, pero lo que nos está diciendo aquí la ley es que
la dependencia es la responsable de llevar a cabo los trámites, todos esos servicios. Ajá. Si en caso que lo requiera y lo soporte, desde las bases te lo tiene que estar diciendo a ti. ¿Sí? Desde las bases. De hecho, sí lo dice, ¿no? En las bases de los términos de licencia se dice, te voy a dar los permisos de licencias que tenga, pero si faltan, la contratista les va a dar seguimiento, ¿no? Sí, lo va a concluir. Así es. Número 19 bis, arquitecto Celestino. El artículo 19 bis, sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior, la dependencia o entidad podrá establecer en la convocatoria que los licitantes tendrán a su cargo gestionar la adquisición de los bienes inmuebles o constitución de derechos reales que correspondan, que sean necesarios para ejecutar las obras públicas. En todo caso, la convocatoria siempre deberá considerar los montos necesarios para cubrir la adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios, cuidando que no se generen ventajas indebidas a los licitantes que puedan ser previamente propietarios de los inmuebles o derechos reales destinados a la ejecución del proyecto. Sí, es muy importante eso, ¿no? Que quede muy claro que ustedes nosotros como supervisores tengamos como esto en nuestras primeras acciones previas como supervisores, toda la documentación, todas las reglas del juego, de lo que se comprometió la contratista y de lo que se tiene que ejecutar de acuerdo al contrato, al expediente técnico. Y es una de las cosas que tenemos que revisar. A ver, el 20... Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieran deteriorarse, y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia. Definitivamente, las dependencias al hacer sus programas deben de estar obligadas a vigilar lo que dice la Ley General de Equilibrio. Pues de entrada no deben de presentar su demostración de impacto ambiental, ¿no? Para que sea autorizada por la Ley General. ¿sí? ¿No? Y ya después ellos se meterán con medio resolutivo que deberá cumplirse durante el proceso, ¿no? Así es. 21, Celestina, por favor. El artículo 21 nos dice, las dependencias y entidades, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos, considerando 1. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de los trabajos. 2. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 3. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquellas en servicio. 4. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la obra pública. 5. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de estas, las normas internacionales. 6. Los resultados previsibles. 7. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos. 8. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación. 9. Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos. 10. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios. 11.
la adquisición y regulación de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos de construcción necesarios. 12. La ejecución, que debe incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por la administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos, los cargos para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos. 13. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo. 14. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran. 15. Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas y deberán cumplir con las normas de diseño y de señalización que se emitan en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con discapacidad. Y 16. Las demás previsiones y características de los trabajos. 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de compañía y su página en internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de obras y servicios relacionados con las mismas, correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental. Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el programa en completo. Entonces, ya saben, a partir del 1 de febrero ya debe de estar ese programa anual de trabajos. Entonces, ustedes entren y ya desde ahí, si se quieren ver así bonitos con una estrellita, dígale, jefe, ¿qué cree? Ya sé qué obras va a haber, ¿no? Vaya usted y pelee estas, ¿no? Y entonces tú ya te empiezas a preparar, a hacer tus estudios previos para que puedas cotizar bien tu obra, ¿no? El 23, El artículo 23 dice: en las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los ejercicios de que se trate. En la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que en su momento se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. Ok. 21, artículo 21 y el 22 hablan sobre las obras que rebasan en presupuesto los ejercicios, ¿cómo se llama? Presupuestarios, sí. Exacto. Entonces, cuando lo rebasan, dice, primero, tienes que considerar todo este pliego de petitorios del 21, ¿sí? Pero además, debes de considerar un colchón por si hay un ajuste de costos, ¿no? Además. Ajá. ¿Qué más? El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal subsecuente. Es lo que comentábamos hace rato, Ricardo. Tú tienes que ver, analizar, planear, y de esto tú vas a pedir cuánto dinero vamos a necesitar para poder trabajar el otro año. La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por el concepto de los anticipos. Ya viene desde ahí, ya se viene programando todo, ¿no? O sea, no hay aquí como que, ahí se me olvidó, ¿no? O los convenios, ¿no? O sea, siempre los funcionarios públicos tienen que ya tener esa visión, y tienen elementos para tenerlos. A ver, sí, por favor. El siguiente. El 25. 24. Para la planeación, programación, presupuestación y gasto de las obras y servicios relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del presupuesto de egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. Ok. Entonces, para el tema de la planeación y programación y presupuestación, te tienes que apegar a los lineamientos específicos o las disposiciones que va a emitir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, también la Secretaría, ¿no? Así como también la Secretaría. Dice, las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán convocar, adjudicar, contratar obras y servicios relacionados con las mismas con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente. En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicia en el ejercicio fiscal siguiente, de aquel en el que se formalice. Los referidos contratos estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto de este párrafo se considerará nulo. La siguiente es, por favor. Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución determinados, o bien en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los casos a que se refieren las fracciones 2, 5 y 8, salvo los trabajos de mantenimiento del artículo 42 de esta ley. Lo dispuesto en el párrafo anterior será responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el proyecto ejecutivo. Es decir, cuando ustedes agarren una supervisión, soliciten toda esta información. Es una obligación de la dependencia de suministrarla, para que lo revisemos y sepamos qué hay. Y qué Pero hay. entonces, tú ya tienes el argumento, de acuerdo al artículo tal, párrafo tal de la ley, tu dependencia me tienes que entregar toda esta información, ¿sí? Porque a veces por no fundamentarlo de acuerdo a la ley, las dependencias o muchos funcionarios públicos se les hace fácil y te tiran ya loco, ¿no? Sí, no, esa es la verdad. Sí, se sacuden las... Vamos en el 25. Ya vamos a terminar, señores. A ver, Celestino. Ay, perdón por la expresión. Artículo 25. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta ley, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones. Aquí viene, de los comités, ¿no? Sí, las funciones de los comités de obras públicas. Ok, sí. Primero, revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes. Ok, primero, tu primera tarea, revísate el programa que hicieron estos canigos, a ver si es cierto, que es congruente. A ver, el siguiente. Segundo, dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas. Tercero, dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 42 de esta ley. ¿Y qué dice el 42? ¿Qué nos dice el 42?
42. Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación cuando menos a 3 personas o a la adjudicación. ¿Ok? Siguiente, por favor. A ver, déjame saber, subir aquí. Es el 4, autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas. O sea, aparte del comité, hay subcomités de obras públicas. Así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos. 5. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases. A. Será presidido por el oficial mayor o equivalente. B. Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o equivalente. C. El número total de miembros del comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración. D. El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad deberán asistir a las sesiones del comité. Como asesor, con voz, pero sin voto, debiendo pronunciarse, si me hace favor, de manera razonada en los asuntos que conozca el comité. Los asesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente. Y E. El comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su consideración. El reglamento de esta ley establecerá las bases conforme a las cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión. Los integrantes del comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico inferior al director de área. Sexto, coadyuvar al cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables. Y séptimo, analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen. Y en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuestos de obras y servicios se ejecuten en el tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución. Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos desconcentrados cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus funciones así los justifiquen. La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones. Okay. Y números 26. Las dependencias y entidades podrán realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes, por contrato o por administración directa. ¿Sí? Entonces, señores, hasta aquí vamos a dejar, ¿sí? Nada más vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Entonces, tenemos, la ley solo aplica para los organismos que dictamina la ley orgánica de la administración pública. ¿Para quienes no va a aplicar? Para las empresas productivas como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, los contratos o convenios entre dependencias, para las concesiones y sobre todo para aquellas obras que requieren inversión a largo plazo y amortizaciones programadas, ¿sí? Tenemos que también la ley sin perjuicio será, la ley se aplicará, la aplicación de esta ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados. O sea, primero están los tratados, ¿no? Primero tenemos que revisar qué. También hablamos sobre el artículo 8, donde quienes están facultadas para la interpretación de esta ley es la Secretaría de Hacienda, la Economía y la de la Función Pública. Y 13, también nos hablaron sobre que las supletorias de esta ley es el Código Civil, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Código Federal de Procedimientos Civiles. También estuvimos viendo puntos generales que el funcionario público debe de considerar. Una de ellas es la Ley de Asentamientos Humanos, tener en consideración el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan Nacional de Desarrollo, y sobre todo lo que está establecido en los presupuestos de egresos de la Federación. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y también
deberán considerar los cambios o efectos sobre el medio ambiente. Vimos también en el artículo 19, donde dice que los servicios relacionados deberán ser ejecutados por la dependencia. Si no es así, desde las bases de la convocatoria deberá decírselo a los participantes, ¿no? ¿Qué más? Vimos que en el tema de la programación, el funcionario público deberá de contener o tener en cuenta los techos presupuestales estimados para los ejercicios fiscales, los proyectos o del programa anual de las obras públicas, considerar estudios de preinversión, determinar objetivos y metas a corto y a mediano plazo, considerar en estas programas anuales acciones previas, durante y posteriores después de la ejecución de las obras, y sobre todo considerar la ley de normalización, ¿no?, de metrología, que no es más que nada, es el compendio de todas las normas aplicables a la obra pública, ¿sí? ¿Sí? Sí. También nos habla en el tema de la programación, otros puntos importantes, dice que debemos de tomar en consideración para el funcionario público las características ambientales, climatológicas, geográficas de la región donde se deba realizar la obra, ¿sí? Tener de alguna manera proyecciones, resultados previsibles de las obras que se vayan a ejecutar en su programa anual, ¿sí? Y también debe de haber una coordinación para que no haya duplicidad de trabajos. O sea, si vas a hacer un trabajo, primero tienes que revisar como dependencia que existan los trabajos. Si existen, revisar que sean completos. Si estos cumplen con los requerimientos para apoyo a la hechura de las obras, bien. Si no, vas a decirle al licitante, ¿no? Y vas a convocar a través del contrato de un servicio relacionado, ¿sí? También ellos tienen que tener una proyección de calendarización física financiera de sus recursos y de sus obras para ejecución, y hasta cierto punto considerar si existen necesidad de gastos de operación. También ahí, en el tema de la programación, la dependencia deberá asignar unidades responsables de la ejecución, ¿sale? También ellos tienen la obligación de sostener equipos de investigación, asesorías, estudios y proyectos. Si esto no lo pueden hacer ellos, lo pueden subcontratar, ¿no? Y también el tema de los permisos, ¿no? Ellos tienen que tener claro que el compromiso es de ellos. Si no pueden, se lo piden a las contratistas por medio de las bases a través de un contrato de un servicio relacionado. Del presupuesto, ¿qué es lo que tienen que tomar ellos como base para el presupuesto? Considerar las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que se aseguren, para que se aseguren la continuidad de los trabajos. O sea, tú tienes tu presupuesto, ya hiciste tu programa anual, pero aparte, haz un colchón por un posible ajuste de precios y también sobre algunos convenios posibles. Pues eso ellos lo tienen que medir con su programa anual. También ellos deben, para tener el presupuesto, deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda, del presupuesto de inversión y el gasto corriente para elaborar sus programas de ejecución y pagos correspondientes. También, de forma resumida, para el presupuesto, la dependencia deberá de contar con los estudios y proyectos, especificaciones y normas de calidad y programas de ejecución. O sea, ¿qué quiere decir eso? Toda una chambota que ellos tienen que hacer para ahorrarse el lana. En eso se concluye. Entonces, pues, hasta aquí se quedaría un poco lo que es el tema de la ley. Vimos el título primero, que es de las disposiciones generales. La siguiente vez vamos a ver ya el proceso de la contratación y de las licitaciones. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? Si no, váyanse y piénsenlo, y la próxima vez que nos veamos, antes de entrar en materia, podemos hacer una remembranza de lo que hoy estuvimos hablando. ¿Sí? Ok. Bueno, pues, señor, muchas gracias por asistir. Nos vemos el siguiente viernes a las 12. Recuerden las reglas del curso.